Hola amigos, comenzamos nuestra segunda jornada en Oporto desde la cola de la librería Lelo. 1 hora y cuarto de espera nos aguarda para visitar una de las tiendas de libros más famosas del mundo. En ese tiempo, aprovechamos desde el móvil para comprar la entrada al recinto en la propia web de la librería. La entrada cuesta 5 euros, pero si dentro te decides a comprar un libro, ese dinero puedes descontarlo al precio. La entrada de niños de hasta 3 años es gratuita. Aseguraos de tener vuestras entradas antes de llegar a la puerta, no os vayáis a quedar colgados como este maniquí, sin poder entrar y siendo objeto de todas las miradas. Ya desde el exterior, la fachada de este edificio de principios del siglo XX resalta por su estilo neogótico, con las señoras Arte y Ciencia flanqueando los ventanales del primer piso. Pero si por algo se ha hecho famosa esta librería es por su interior, en el que se prohíbe hacer vídeos, así que aquí os dejamos algunas cuantas fotos. El nombre de la tienda se debe a los hermanos Sousa y Antonio Lelo, que adquirieron en 1894 la anterior librería fundada por Ernesto Chardón en 1869. Tras modificar el nombre, en 1906 le dieron un cambio de imagen al edificio de la mano del ingeniero Francisco Xavier Esteves. Su estilo y decoración no han pasado inadvertidos en sus más de 100 años de existencia. Incluso se ha llegado a decir que inspiró a la autora de Harry Potter para crear algunas localizaciones de la saga, apunte que la propia J.K. Rowling ha desmentido. Gran parte de su fama se le atribuye a esta falsa creencia, pero sea verdad o no, la sinuosa escalera, la ornamentación hecha a base de yeso pintado, las altas estanterías neogóticas o la vidriera de la planta superior no dejan indiferente a nadie. En esta última se lee la frase Decus in labore, que viene a decir dedicación en el trabajo, algo de lo que puede presumir la familia Lelo a lo largo de la regencia de la librería. Pero este complejo como tal no es un museo, vende libros, y con muy buena selección, tenemos que decir. Por eso, para evitar la masificación de turistas en las estancias y promover la venta de libros, se optó por cobrar la entrada. Nosotros compramos el nuestro y tan contentos nos fuimos a por la siguiente visita del día, a la iglesia do Carmo, donde en la jornada anterior ya pudimos disfrutar de los azulejos de su fachada este. Estos azulejos se elaboraron en 1912 por el artista italiano Silvestre Silvestri y contextualiza la fundación de la Orden de los Carmelitas en el Monte Carmelo, en Israel. Lo que quizá la gente no sepa es que colocándonos frente a la fachada principal, este complejo se compone de 2 templos. El de la izquierda corresponde a la iglesia barroca de las Carmelitas del siglo XVII. Sus hornacinas de entrada las ocupan las tallas de Nuestra Señora de Monte Carmelo, Santo Domingo y Santa Teresa. Y destaca su torre campanario, revestida de azulejos y rematada en una cúpula bulbosa. La iglesia do Carmo, en cambio, se levantó en el siglo XVIII y no dispone de torre, pero sí de un frontón rococó rematado con los 4 evangelistas. Y ante la ley vaticana que impedía que 2 templos religiosos compartiesen muros, se construyó una angosta vivienda en medio para separarlas. Se le conoce como la Casa Escondida y puede presumir de ser una de las viviendas más estrechas del mundo. Podremos conocer su interior, ya que se incluye la visita a la iglesia do Carmo. La planta del templo es de una sola nave, con bóveda de cañón ilustrada con trampantojos geométricos. Mármoles y granitos levantan la sobreestructura que se adereza con los dorados de los retablos del templo, de estilo rococó, elaborados por Francisco Pereira Campaña. La temática de las tallas hace referencia a la pasión de Cristo, con escenas del sufrimiento de Jesús de Nazaret hasta el momento de su muerte, que queda representada en la crucifixión del altar mayor. Después llegaría la resurrección, que se plasma en el techo con una bonita pintura. En el altar no podemos olvidar a la patrona de la Orden Tercera de Nuestra Señora del Carmo. Y a pesar de que la iglesia la construyó José de Figueiredo Seixas, los hermanos de la orden también se dejaron influir por el conocido Nicolau Nasoni, autor de la Torre de los Clérigos. La visita continúa por la Casa Escondida, cuya edificación finalizó el mismo año que lo hizo la iglesia do Carmo, en 1768. El pasillo de entrada es estrecho, pero afortunadamente la casa abre un poco más sus espacios. En su primera planta hay una habitación que da acceso a la parte de atrás de la capilla del Señor de los Pasos,
por donde anteriormente los fieles podían besar el pie de Jesús de Nazaret. Volviendo abajo, cruzamos una sala audiovisual sobre la historia de la orden y damos con una escalera que impide el paso a las estancias superiores, que antaño fueron ocupadas por capellanes, médicos e incluso algunos artistas. A continuación nos dirigimos a las catacumbas por un pasillo con una bonita solería. Bajamos al espacio en el que se llegaron a sepultar cerca de 400 hermanos y 9 priores. Da un poco de pavor ver debajo nuestra todos estos huesos. Pero más lo da la momia que hay en un sarcófago entrando en la habitación. Se trata del cuerpo de una importante hermana de la orden cuyos restos llevan aquí desde 1796. En la sala también se expone un valioso ajuar religioso de 26 piezas de plata y algunas otras reliquias como esta talla de Santa Francisca Romana, de los siglos XIV y XV. Abandonamos las catacumbas para dirigirnos ahora a la segunda planta de este complejo por unas escaleras jalonadas de azulejos. Nos recibe el salón noble que muestra al fondo un altar de Nuestra Señora del Carmo. La habitación exhibe un atractivo patrimonio mobiliario y faldones con azulejos de estilo neoclásico. En medio de la habitación en la que se reunían los dirigentes de la orden, se abre una puerta hacia la sala de los ornamentos. Su nombre lo dice todo. Multitud de vestimentas de sacerdotes donadas por el rey Carlos Alberto de Cerdeña ocupan su lugar en las vitrinas de la habitación. Comparten espacio con otros útiles religiosos como escapularios, objetos y libros litúrgicos y valiosas piezas de marfil, como este crucifijo. También llama la atención 2 sillas de parto pertenecientes al antiguo hospital. En esta segunda planta también podemos recorrer una galería cargada de custodias, imágenes y crucifijos que nos dirigirán a los pies de la iglesia, a un balcón que da acceso al coro alto. Desde aquí podemos contemplar la nave del templo y acercarnos un poco más al órgano datado en 1880. Regresamos a la sala de los ornamentos para descender por unas escaleras de caracol a la sala de los hábitos, donde además de estas prendas se guardan las varas empleadas en las ceremonias y ciertas pinturas con destacables personajes, como la reina Doña Amelia de Orleans. Finalmente regresamos a la planta baja por la sacristía, que contiene un retablo de la patrona de la orden, un bonito techo de estuco de finales del siglo XVIII y distintas piezas mobiliarias que nos transportan a otra época. Tras esta visita nos acercamos a la Catedral de Oporto para poner el primer sello del camino en nuestra credencial. Si queréis ver la visita a la catedral, recordad que la tenéis en el vídeo del primer día que pasamos en Oporto. El primer sello. Ahora vamos a descender a la Ribeira de Oporto adentrándonos en una de las zonas más antiguas y singulares de la ciudad, el barrio de Barredo. Para empezar tomamos primero la rúa de Don Hugo, que discurre entre el Palacio Episcopal y el Convento de los Grillos. La vía conecta con las escaleras de las Verdades, donde se ubica un arco con el mismo nombre. Este arco pertenecía a un acueducto del siglo XVII y hace de puerta de entrada a la calle de las Escaleras de Barredo, otra de las rúas más pintorescas de la ciudad de Oporto. El río Duero se va escondiendo entre los tejados a medida que descendemos por el entramado urbano de corte medieval, talonados entre viviendas de piedra, muchas de ellas restauradas, aunque dejando plena libertad a esa bella decadencia que confiere el paso del tiempo en la arquitectura portuguesa. Los colores vivos de algunas fachadas se realzan cuando el sol consigue colarse entre los tejados, y a su vez se entremezclan con los azulejos y la frecuente ropa tendida
dando a este entramado de callejuelas un aspecto muy pintoresco. Para continuar por aquí solo hay que dejarse llevar por la pendiente y por el bullicio, que bien nos anuncia la cercana Ribeira do Porto. Muy pronto salimos al Duero, a Cais da Ribeira, otro de los enclaves más turísticos de la ciudad. Desde aquí podemos dominar visualmente el río, el puente Luis I y Vilanova de Gaia, en la orilla opuesta, mientras disfrutamos bien de la gastronomía portuguesa entre la variada oferta de restaurantes o bien de un agradable paseo flanqueando los muelles. Nosotros aprovechamos estos momentos también para contratar el crucero de los 6 puentes, que programamos para la tarde. La intención ahora es ir a comer a Vilanova de Gaia, y para ello debemos cruzar el puente Luis I. Desde aquí se ve impresionante el gran arco metálico y pilares que conforman la obra de Theóphile Eyre. Si en la jornada anterior lo disfrutamos desde arriba, hoy lo haremos de su plataforma inferior, donde los raíles del metro ya no tienen cabida, dejando paso a los vehículos de motor. Su balaustrada es susceptible de intermitentes espectáculos de salto que luego tendremos oportunidad de ver. Como curiosidad, deciros que entre las primeras propuestas de construcción de este puente estuvo un proyecto de Gustave Eiffel, pero fue rechazado al contemplar solo una plataforma. Para que Oporto y Gaia se conectasen de manera funcional, hacían falta 2 niveles de plataforma, por lo que al final se optó por el diseño de Theóphile Eyre. Ya en la otra orilla, la escalonada Porto luce esplendorosa. Una buena forma de disfrutar estas panorámicas generales de la ciudad es a través del mirador volante del teleférico de Gaia. A las siluetas de las aves que suelen frecuentar los tejados de las bodegas del vino de Porto, se suman desde el año 2011 las de las cabinas de este transporte que alcanza más de 60 metros de altura en su punto más elevado, de los Jardines do Morro. Nosotros también disfrutaremos de buenas vistas desde la Rúa do General Torres, ya que va en sentido ascendente y llega a alcanzar a cierta altura al propio teleférico. Callejeando un poco más llegaremos al bar Porto Antiguo, un local modesto, alejado del bullicio, La verdad es que hay hambre, ¿eh? en el que poder saborear buena comida casera. Con esto ayudamos también al pequeño empresario. Esta será nuestra pequeña incursión en Gaia. La visita a las bodegas las dejaremos para otro año. De regreso a Porto tenemos la oportunidad de ver uno de los saltos que antes comentábamos. Un par de valientes se suben al metal de la balaustrada del puente y se hacen los remolones para hacer tiempo mientras los compañeros que están entre el público recaudan dinero. Y cuando consideran que los euros acumulados son los adecuados para el espectáculo, se realiza el salto. De vuelta a la Ribeira do Porto, la tuna femenina de la Facultad de Economía endulza nuestro camino hasta el Cais da Estiva, donde embarcaremos para realizar la travesía de los 6 puentes. Desde este muelle iniciaremos el trayecto dirección este, con Oporto y Gaia a vista de navegante, y el puente Luis I, como valga la redundancia, el primero de estos viaductos que cruzaremos bajo su estructura. La muralla fernandina y el monasterio de Serra do Pilar dominan a un lado y al otro del puente, 2 sitios arquitectónicos que no pasen inadvertidos antes de llegar al segundo puente, el del infante Don Enrique. Debe su nombre a este infante, que nació en Oporto. Es el más reciente construido, inaugurado en el año 2003 a base de hormigón y destinado a vehículos de motor. Mide unos 370 metros de largo por otros 20 de ancho. Como observamos, la orografía del Duero es escarpada, y antaño, con la revolución industrial y la aparición del tren, hubo que buscar soluciones para permitir el paso de líneas ferroviarias. En este sentido, entre los años 1876 y 1877, se construyó el puente de María Pía de la mano de Gustave Eiffel y su socio Theóphile Eyre. Fue el primer puente ferroviario que usaba el arco como variante arquitectónica para unir las orillas del Duero.
En el año 1991 dejó de usarse en sustitución del puente São João, justo el viaducto que atravesamos a continuación. Su plataforma de hormigón mide unos 1.140 metros de longitud, que se apoya en varios pilares creando espacios o vanos a modo de portadas. El central es el más largo, con 250 metros de longitud y por el que pasamos nosotros. Más al este, el Ponte do Freixo, construido para descongestionar el tráfico que a mediados de los años 80 del pasado siglo ya estaba provocando verdaderos problemas de atascos en otros puentes de la ciudad. Nos resta por conocer el último puente, pero para ello debemos deshacer los metros de río navegado y dirigirnos hacia la desembocadura. Disfrutamos de nuevo el pasar bajo estas estructuras al tiempo que nos dejamos atrapar por otros detalles de las laderas del cauce. Tras el Ponte Luis I, echamos la vista a Gaya para descubrir su orilla atestada de bodegas y lugares donde degustar el preciado vino. Se dejan ver también los rabelos, esas embarcaciones tradicionales, muchas de ellas hoy dedicadas al turismo, con las que se transportaban las barricas de vino desde los viñedos del Alto Duero hasta estas localidades. Mientras nos acercamos al sexto puente, vamos también descubriendo nuevos templos, como la iglesia de Massarelos, del siglo XVIII. Pertenece a la orden de la Congregación de Almas del Corpus Christi, fundada a finales del siglo XIV. Enfilando el enorme arco de este viaducto que abre un vano de 270 metros, ya se deja ver la desembocadura del río jalonada por los faros do Puntao y Barra do Douro. Hoy no llegaremos hasta allí, pero nos quedaremos muy cerca, ya que pasaremos bajo el puente da Rábida para verlo resplandecer con la luz del sol. Al igual que el Ponte do Freixo, este también se construyó para descongestionar la circulación de coches, pero esta vez en la década de los 60 del pasado siglo. La longitud de su plataforma es de unos 615 metros. De vuelta al punto de inicio, nos sentimos como esos tantos marineros que regresaban de largos viajes tras descubrir el mundo y oteaban las orillas para ver cómo había cambiado la seductora Oporto. Entre el siglo XIX y XX, las mercancías debían de pasar por el servicio de aduanas en este edificio conocido como la Alfandega de Oporto. Hoy día se usa como palacio de congresos, exposiciones, museo y eventos musicales. Desde esta posición, algo más a la izquierda, los más curiosos nos observan desde la torre de los jardines del Palacio de Cristal. Un entorno que lamentablemente no tendremos tiempo de visitar. Y poco después obtenemos una vista fascinante del meandro del Duero, abriéndonos el encuadre al monasterio de la Sierra del Pilar, declarado en 1996 por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad. Este complejo, que también sirve hoy como uno de los mejores miradores en los que dominar Oporto, fue construido entre los años 1538 y 1670, destacando entre todos sus edificios su iglesia de planta circular. En el siglo XIX, el monasterio sufrió daños tras las consecuencias de la invasión francesa y las contiendas entre liberales y absolutistas, lo que obligó a restaurar su estructura en el siglo XX. Nos despedimos de este agradable crucero por el Duero, dirigiendo la mirada a nuestro siguiente objetivo, la iglesia de San Francisco, a la que nos dirigiremos en cuanto desembarquemos en el Cais da Estiva. Este templo, situado junto al Palacio de la Bolsa, se construyó en el siglo XIV con estilos románicos y góticos, aunque entre los siglos XVII y XVIII se le añadió la portada barroca. Os recomendamos que antes de pasar al interior, visitéis primero el Museo de la Orden que se encuentra justo enfrente. Comprende distintas estancias que os detallamos a continuación. Para empezar, bajamos a las catacumbas, lugar en el que descansan numerosos hermanos de la Orden franciscana y algunas familias nobles. Flanqueando las paredes, vemos los nichos numerados dispuestos en columna de 3 cuerpos, rematadas en su parte central por cráneos humanos.
El suelo de las estancias más amplias está compuesto de tumbas de madera que emiten pequeños quejidos cuando se vencen ligeramente con nuestras pisadas. También se deja ver algún sarcófago de algún personaje relevante. Pero lo que más nos impresiona es el osario que un cristal deja ver bajo nuestros pies. Antiguamente, al no haber cementerios, los enterramientos se hacían en las iglesias. Una ley de salud pública del año 1866 terminó con esta práctica. Estas catacumbas, que se crearon a mediados del siglo XVIII, también exhiben algún retablo y distintas tallas y objetos de temática religiosa. Tras dejar estas estancias, subimos a las de la Casa dos Despachos, creadas por Nicolau Nasoni en el siglo XVIII. Aquí hay salas donde se exponen documentos del antiguo registro de la orden y otras que conservan el mobiliario de la época junto a valiosos objetos, imágenes y pinturas, sin olvidar la refinada decoración de los techos. No nos detendremos mucho en el museo para pasar ahora a la iglesia de los Terceros, templo construido durante el siglo XVIII en estilo clasicista. Resalta sobremanera el dorado a modo de relieve de estuco sobre los muros, las capillas laterales y la bóveda de cañón de esta iglesia de una sola nave. Si nos fijamos bien, los ángeles son la temática principal de las pinturas murales que encontramos, aunque la del retablo mayor, bien custodiada por columnas corintias doradas, presenta a un hermano franciscano mostrando al pueblo el libro de la regla de la Orden Tercera por la que se rige esta congregación. Los fieles parecen quedar estupefactos, igual que nosotros en cuanto crucemos por fin la entrada a la iglesia de San Francisco. Preparaos para un fuerte impacto en vuestras retinas, ya que de la sobriedad exterior pasamos a un recargado panorama barroco del siglo XVIII, empeñado en revestir de pan de oro casi cada centímetro del templo. Espectacular. Son tan rebuscados e infinitos los detalles que es mejor ir poco a poco para no sufrir una auténtica borrachera decorativa. La idea de este derroche barroco surgió de las familias nobles de la ciudad, que vieron en este templo de 3 naves un buen lugar para instalar su panteón. Por ejemplo, el glorioso altar mayor que vemos sobre estas líneas fue la capilla que perteneció a la familia Sasmeneses de Matosiños, donde está sepultado Sa das Galés, el primer alcalde de Oporto y personaje relevante en varias contiendas bélicas. Hay espectaculares capillas, como las de la familia Carneiros, situada en el crucero derecho. Es del siglo XVI y de estilo manuelino. Posee una hermosa pintura de escuela flamenca, también del siglo XVI. Tomaros vuestro tiempo para recorrer los muros laterales del templo y ser partícipes de otros elementos de interés, como los retablos de los mártires de Marruecos, mártires de Japón o el de Nuestra Señora da Rosa. Los dos primeros escenifican el momento de ejecución de los misioneros franciscanos por llevar la fe cristiana a estas localizaciones. El episodio de Japón aconteció en el año 1597 con la crucifixión pública de 26 franciscanos. El de Marruecos fue en el año 1220, donde decapitaron a 5 sacerdotes. El retablo de Nuestra Señora da Rosa contiene una de las pinturas murales más antiguas de Portugal. Pero el retablo que se lleva la palma es el dedicado a Nuestra Señora de la Concepción, que nos muestra el árbol de Jesé, personaje bíblico que aparece tumbado y del que brota un tronco con ramificaciones para mostrarnos el árbol genealógico de Jesús. Las ramas se pueblan con los 12 reyes de Judá y en la copa preside José. Sobre el mismo hay una talla de la Virgen con el niño. La iglesia de San Francisco alberga varias imágenes del santo de gran valor. Pero quizá por ser la más antigua, nos quedamos con esta, del siglo XIII, la única que se conserva de la antigua iglesia. Y con ella nos despedimos de este espectacular templo, patrimonio de la humanidad, que ha conseguido elevar el barroco portugués a lo más alto. Llega el momento de ir a por nuestras compañeras de viaje. Nos referimos a las bicicletas, que de nuevo hemos alquilado con la empresa Bicigrino. Las podéis alquilar desde su tienda virtual, eligiendo primero el modelo de bicicleta deseada. Cuando pulséis reservar ahora, tendréis que especificar la talla de la bici atendiendo a vuestra altura.
A continuación os aparecerá una ventana con la información sobre periodos de alquiler, precios, descripción técnica de la bici y el seguro. Tenéis también el calendario en el que podéis elegir las fechas deseadas. Pulsad el día en el que queréis comenzar y os aparecerán las opciones disponibles. Tras seleccionar la que os gusta, solo tendréis que definir los ítems de los campos y finalmente añadir al carrito. Y para que lo sepáis, Bicigrinos colabora con esta fantástica tienda, Biclas and Triclas, a la hora del transporte de las bicicletas a la ciudad de Oporto. Olá! Que tal? Boa tarde, olá, sou a Sara, Eu sou o Zé Luís. trabalhamos juntos todos os dias. Pronto, temos aqui um negócio de bicicletas, alquiler de bici. Ajudamos cicloturistas que estejam em viagem, que nos alquilem bicis ou que venham com bici própria. Ou mesmo personas que vão a pé para Santiago. Ayudamos também peregrinos que vão a pie, con informaciones. Este local, regentado desde hace 6 años por los entrañables Susana y José Luis, sirve de punto de entrega, lo que os resultará muy útil, ya que una vez llegan las cajas, ellos se encargan de montaros y ajustaros las bicicletas para que solo tengáis que empezar a pedalear una vez las recojáis. Así pasó con las nuestras, que con Mira qué emoción bien. pasamos a verlas. Como observáis, Bicigrino nos equipa con una buena bicicleta, alforjas y todo lo necesario para que paséis grandes jornadas sobre las dos ruedas. Ferramenta, casquelas. Y si tenéis pensado pasar varios días en Oporto, contad con la tropa de bicicletas de Biclas and Triclas para conocer los lugares de interés de la ciudad, las vistas desde la Serra do Pilar o pasear por la costa atlántica, entre otros tantos tours disponibles de su apetecible oferta. Y nada más amigos, nos vamos con nuestras compañeras a descansar, que mañana empezamos una nueva y fascinante aventura. Luego. Hasta la próxima. Adiós.